Primera lectura. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículos 1 al 12. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de todos. A la vista de todos emigra a otro lugar, a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar como quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos. Y tú sal al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el hatillo, a la vista de todos, sácalo en la oscuridad. Tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó. Saqué mi ajuar como quien va al destierro a la luz del día. Al atardecer, abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el hatillo, a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles: esto dice el Señor: este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive allí. Di: soy señal para vosotros. Lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el hatillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: no olvidéis las acciones de Dios. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. Decimos: no olvidéis las acciones de Dios. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. Decimos: no olvidéis las acciones de Dios. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolorizado contra su heredad. Decimos: no olvidéis las acciones de Dios. Proclamación del Evangelio. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer
y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: «Ten compasión conmigo, que todo te lo pagaré». Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: «Págame lo que me debes». Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: «Ten compasión conmigo, que ya te lo pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti?» Y encolorizado el Señor, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Pequeña reflexión al Evangelio. En el Evangelio de hoy, el evangelista San Mateo vuelve y nos presenta a ese Pedro humano, a ese Pedro cascarrabias, a ese Pedro que le pregunta al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar a ese impertinente de mi hermano? Y Jesús, con gran amor, le señala que no 7, sino 70 veces 7, lo que significa siempre, siempre tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Y cuando la palabra habla de hermanos, no son a nuestros hermanos de sangre, sino a todos nuestros hermanos en la fe. Y para ser más claro, el Señor le presenta a Pedro, y en este momento a nosotros, la parábola del rey justo que quiso ajustar las cuentas con sus súbditos. Y nos dice que llama a uno de ellos, el cual le debía 10,000 talentos, que podemos interpretar como una suma exorbitante. Y cuando lo iba a vender a él, a su esposa, a sus hijos y todos sus bienes, le rogó al Señor que lo perdonase, que él le pagaría. ¿Qué hizo el Señor? Le perdonó toda la deuda. Ni siquiera le dijo: está bien, tú me quedas debiendo eso y vémela pagando como tú puedas. No, se la perdonó. Pero este siervo, cuando salió, ¿qué hizo? Se encontró a alguien que no le debía sino algunas monedas, y lo cogió y lo metió a la cárcel, porque él le suplicó también que lo esperara, que él sí le pagaba, pero no tuvo compasión. Al ver esto, fueron los amigos a contarle al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo llamó, lo reprendió: siervo malvado, yo te perdoné toda esta deuda y tú no fuiste capaz de perdonarle unas pocas monedas a tu hermano. Por eso te vas a pagar lo que me debes. O sea, ya no le perdonó lo que le debía y le cobró hasta la última moneda que le debiese. Y dice el Señor: lo mismo hará el Padre Celestial si tú no perdonas a tu hermano de corazón. Más clara no puede ser la palabra hoy cuando nos invita a ser compasivos y generosos con aquel que nos ha ofendido. Por eso los invito, mis hermanos en la fe, a que perdonemos, a que desarmemos ese espíritu de ímpetu que tenemos, que a veces nos lleva a dolencias, no solamente en el corazón, sino en el cuerpo.